Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Ale Hugo, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a tocar el tema de anestésicos en cirugía cardíaca. A manera de introducción, vamos a hablar un poco acerca de la historia de aquellos anestésicos más empleados en cirugía cardíaca. En 1772, Presley descubrió el óxido nitroso. En 1845, Wells realizó una extracción dental fallida. En 1846, Morton realizó una cirugía con éter. Un siglo después, en 1951, Suckling sintetizó el alotano. 14 años después, en 1965, Terrell desarrolló el isoflurano y posteriormente el sevoflurano y el desflurano, es decir, dos de los gases más empleados en la práctica clínica habitual, datan de la década de los 90. Hablando acerca de los anestésicos intravenosos, en 1894, Sertuner logró un precipitado que llamó morfina. En 1960, Paul Janssen sintetizó el fentanilo y en 1977, Kai y Rowley introducen el propofol. En cuanto a los objetivos de la anestesia, estos deben incluir una adecuada analgesia, hipnosis o amnesia, relajación muscular, protección neurovegetativa, estabilidad hemodinámica y una recuperación rápida. Sabiendo esto, reconocemos que la anestesia en cirugía cardíaca representa un reto para el anestesiólogo. La gran mayoría de ellos son pacientes con una disfunción miocárdica importante, que tienen una capacidad de reserva disminuida y alteraciones en la relajación, cursando con disfunción ventricular diastólica. Por ejemplo, si contamos con un paciente que ya tiene daño miocárdico previo y alteraciones en las cámaras cardíacas y además modificación de los patrones de llenado, ¿qué pasará posterior a que se inicie la inducción anestésica? Veremos que estos cambios en las cámaras cardíacas serán más pronunciados y además las velocidades en los patrones de llenado también se van a ver modificados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para mantener el gasto cardíaco, para reducir el trabajo miocárdico en estos tipos de pacientes? La pregunta será, ¿qué fármacos podemos elegir? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Qué combinaciones de los mismos vamos a tener? Reconociendo que la mayoría de los fármacos empleados en anestesia van a generar mayor o menor grado de presión a nivel cardiovascular, principalmente en el gasto cardíaco, ya sea con alteraciones en la precarga, poscarga, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Y además que los fármacos utilizados en el tratamiento de la cardiopatía pueden interferir con el efecto de estos mismos anestésicos. Podemos mencionar dos técnicas anestésicas principalmente, la anestesia general balanceada y la anestesia combinada o multimodal. En este último podemos mencionar la anestesia total intravenosa y la anestesia inhalatoria. Hoy por hoy no hay nada que demuestre que una técnica anestésica es superior a la otra, es decir, una anestesia balanceada versus anestesia intravenosa total, respecto puntualmente de la cirugía cardiovascular y de otro tipo de cirugía. Lo que sí está demostrado es que al utilizar distintos tipos de fármacos, cambiando el concepto que uno tenía de lo que es anestesia, es decir, anteriormente se conocía como un coma farmacológico controlado. Sin embargo, este concepto está errado. Esto implica llevar al cerebro a un lugar donde tiene mucho deterioro y esto no es beneficioso para el paciente. El concepto moderno de anestesia es bloquear o llegar a lograr el objetivo terapéutico buscado con la mínima cantidad de droga y que se elimine rápidamente. Se necesita cierto grado de relajación muscular, cierto grado de analgesia, cierto grado de sedación e inconsciencia y mantener una estabilidad hemodinámica y un equilibrio entre los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Y sabemos que esto se puede lograr con distintas drogas, no solamente con anestésicos inhalatorios. Los anestésicos inhalatorios o volátiles fueron los primeros fármacos utilizados en anestesia durante mucho tiempo. Actualmente se prefiere la anestesia intravenosa en inducción y la inhalatoria como mantenimiento. Empezamos con los anestésicos inhalados. Los anestésicos inhalados o volátiles ejercerán sus efectos inotrópicos negativos, principalmente modulando los canales sarcolemales de calcio tipo L en el retículo sarcoplásmico y las proteínas contráctiles. Actualmente, estos anestésicos son sustancias o vapores que van a abolir todas las respuestas, generando un estado de hipnosis, analgesia y sedación. El objetivo de la anestesia inhalatoria consiste en conseguir la presión parcial del anestésico
dentro del alvéolo para que luego pase a la sangre y llegue al cerebro y determine una presión parcial a nivel cerebral para conseguir los efectos anestésicos deseados. Es importante definir el coeficiente de solubilidad o el coeficiente de partición sangre-gas, que corresponde a la fase de equilibrio en la que tenemos la misma concentración de la sustancia y hay que destacar la afinidad del anestésico por la sangre o por el aire alveolar. Es decir, un fármaco anestésico insoluble en sangre presentará menor coeficiente de partición sangre-gas y esto se traduce en una mayor presión parcial del anestésico y por consiguiente la inducción anestésica es más rápida, mientras que un fármaco anestésico muy soluble en sangre presentará mayor coeficiente de partición sangre-gas y vamos a conseguir menor presión parcial del anestésico y por lo tanto las inducciones van a ser más lentas. Para mencionar algunos de los efectos de los anestésicos volátiles, los más empleados son el isoflurano, el desflurano y el sevoflurano. El isoflurano produce reducción dosis dependiente de la presión sanguínea debido a la vasodilatación periférica. No sensibiliza el miocardio para las arritmias y puede causar vasodilatación coronaria y síndrome de robo coronario. Durante este proceso, la sangre se desvía lejos de las áreas críticamente perfundidas a causa de la vasodilatación en las partes sanas del corazón. Esto puede conducir a isquemia miocárdica o infarto. Sin embargo, la mayoría de los estudios clínicos han fracasado en el intento de probar una incidencia más alta de isquemia miocárdica debido al isoflurano. El isoflurano debería evitarse en pacientes con estenosis valvular aórtica, ya que ellos toleran pobremente una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. El desflurano es el anestésico volátil menos soluble, con una inducción y despertar muy rápida. El desflurano y el sevoflurano presentan efectos cardiovasculares muy similares, con pequeñas diferencias. Disminuyen la presión arterial, principalmente por disminución de la resistencia periférica, deprime el miocardio y no predispone a arritmias, y aumenta escasamente la frecuencia cardíaca durante el manejo anestésico, y no causa robo coronario. Efectos retardados. En los últimos años, un gran número de estudios han venido demostrando que los anestésicos inhalatorios ejercen un efecto protector contra la disfunción isquémica miocárdica. Las evidencias experimentales han indicado que los halogenados presentan efectos cardioprotectores que no son explicados solamente por las alteraciones del flujo coronario o por el balance entre la oferta y el consumo de oxígeno por el miocardio. Al contrario, parece que los anestésicos inhalatorios poseen propiedades cardioprotectoras directas. Por lo tanto, su uso volvió a hacerse común en cirugía cardíaca, principalmente con la introducción de agentes más seguros desde el punto de vista cardiovascular, como el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano. Tanto el preacondicionamiento isquémico como el anestésico en el corazón presentan el mismo mecanismo de acción celular, envolviendo la activación de los canales de potasio dependientes de ATP en la mitocondria y el sarcolema, resultando en la disminución de la sobrecarga de calcio mitocondrial y mioplasmático. Además, algunos estudios han indicado que los anestésicos halogenados promueven la protección contra las lesiones de isquemia reperfusión por medio del preacondicionamiento de los vasos sanguíneos, proporcionando la protección contra la lesión vascular e impidiendo la contribución del endotelio en los eventos proinflamatorios y trombogénicos asociados con la lesión de isquemia reperfusión. Continuamos con los fármacos de inducción intravenosos. Contamos con el midazolam, que es una benzodiazepina de inicio rápido con una vida media de 2 horas. A nivel cardiovascular, presenta cambios hemodinámicos escasos, disminuye la presión arterial media en un 20%, aumenta la frecuencia cardíaca en un 15%, mientras las presiones de llenado se pueden mantener o reducir y corresponde a un pilar en la anestesia en cirugía cardíaca. El tiopental. Los efectos cardiovasculares son los siguientes. Disminuye la contractilidad, aumenta la frecuencia cardíaca y hay que tener precaución en pacientes con coronariopatías. El índice cardíaco y la presión arterial media sin variación o con ligera disminución y disminuye el gasto cardíaco. Presenta buena seguridad en pacientes sanos o cardiopatías compensadas y hay que tener precaución en pacientes con insuficiencia ventricular, taponamientos cardíacos e hipovolemia. En la circulación extracorpórea, su infusión permite una protección cerebral y es útil en aquellas cirugías programadas. También tenemos el etomidato. Presenta un margen de seguridad 4 veces mayor que el tiopental.
La dosis recomendada es 0,3 miligramos por kilo y los efectos cardiovasculares se define como aquel fármaco que menos modifica las variables hemodinámicas, presentan menos cambios en el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y la presión arterial media permanece invariable, que puede modificarse en un 10 a un 19% y es útil en casos de hipovolemia, taponamiento cardíaco o pacientes con gasto cardíaco bajo. Llegamos al Propofol y en ese momento nos preguntaremos si podemos utilizar Propofol en pacientes con disfunción miocárdica, sabiendo que los fármacos anestésicos pueden todavía aumentar el deterioro y la inestabilidad cardiovascular en estos pacientes. El Propofol presenta un efecto inotrópico negativo. Una de las propiedades del Propofol es que aumenta la sensibilidad de los miofilamentos al calcio, pero sabemos que el efecto neto sobre la contractilidad del miocardio es insignificante a concentraciones clínicas bajas y que esta depresión cardiovascular es secundario a la disminución del tono simpático y la reducción de la resistencia vascular. Es decir, el propofol es seguro a concentraciones plasmáticas bajas, incluso se pueden emplear con combinación con opioides y otros adyuvantes, y que la administración debe ser por modelos farmacocinéticos guiados por objetivos. Además, sabemos que la anestesia general con propofol se asoció con menos dolor posoperatorio y consumo de morfina en comparación con la anestesia general con halogenado. Los opioides. Estos presentan pocos efectos secundarios cardiovasculares, no causan depresión miocárdica, son útiles en función ventricular comprometida, presentan actividad antiarrítmica y acciones cardioprotectoras con el preacondicionamiento farmacológico y la disminución de la respuesta metabólica al trauma y la taquicardia. Para estos tenemos los más utilizados que son el remifentanilo, el sufentanilo y el fentanilo. La dexmedetomidina presenta un efecto agonista adrenérgico, disminuyendo la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se utiliza principalmente como coadyuvante, ya que reduce las necesidades de anestésicos inhalados y al mismo tiempo disminuye el delirio posoperatorio, el dolor posoperatorio, los días de estancia y la mortalidad. Es importante recalcar el efecto de estos anestésicos, tanto intravenosos como inhalatorios, en algunas variables. Respecto al gasto cardíaco, existe una relación inversa entre los anestésicos y este. El gasto cardíaco va a determinar la depuración intercompartimental del fármaco, modificará el flujo sanguíneo hepático e influye en el aclaramiento y eliminación de estos agentes anestésicos. Es decir, un gasto cardíaco disminuido van a presentar concentraciones plasmáticas del fármaco significativamente más altas y por lo contrario, un gasto cardíaco alto van a presentar concentraciones plasmáticas significativamente más bajas de estos anestésicos. Es de aquí la importancia y la necesidad del monitoreo del gasto cardíaco previo a la inducción anestésica, y con esto se puede titular todavía de una manera más segura la concentración en sitio efecto de los fármacos que se van a utilizar. El efecto de la circulación extracorpórea. Sabemos que durante esta ocurre una hemodilución con aumento y redistribución del gasto cardíaco. Existe también aumento de la extracción tisular del oxígeno con cambios en la afinidad de la hemoglobina, cambios en la temperatura y cambios en la distribución, el metabolismo y en las fracciones libres de los agentes anestésicos, además que se modifica el volumen de los líquidos por el sebado. Un resumen de los efectos de la circulación extracorpórea. Sabemos que durante esta ocurre una hemodilución que se va a traducir en una disminución de la concentración total de los anestésicos intravenosos, pero a su vez hay una disminución de la cantidad de proteínas, que esto va a corresponder a un aumento de las fracciones libres del anestésico, que es esta la que va a atravesar las membranas y por ende se va a compensar las concentraciones reducidas del fármaco. También existen flujos microcirculatorios disminuidos y esto produce una disminución de la perfusión de los órganos con alteración del metabolismo hepático y del aclaramiento renal, produciendo un aumento de la vida media de eliminación y aumentando los niveles sanguíneos del anestésico. Y además existe aislamiento pulmonar, produciendo un aumento de los niveles plasmáticos de los fármacos secuestrados una vez retirado la bomba de circulación extracorpórea. Esto nos hace pensar que a pesar de que aumenta el volumen de la solución en general por la hemodilución, probablemente no será necesario que se aumenten las concentraciones plasmáticas una vez que se inicie la circulación extracorpórea. Respecto a la cardioprotección, esta se define como la capacidad que tienen los agentes anestésicos para proporcionar pre y posacondicionamiento cardíaco.
Hay un sinfín de estudios. En la gran mayoría van a medir los niveles de troponinas y CKMB y se van a comparar ambas técnicas anestésicas, es decir, la anestesia total intravenosa versus la anestesia inhalatoria. Estos estudios evidentemente iniciaron con los agentes halogenados, en los cuales primero se descubrió esta cualidad y posteriormente con el uso de la anestesia total intravenosa ya se hace una comparación de ambas técnicas. Sin embargo, realmente los estudios no han tenido resultados estadísticamente significativas con que uno tenga mayor cardioprotección que otra. Algunos favorecen a los agentes halogenados, otros a los agentes intravenosos. Un estudio en cirugía no cardíaca demostró que la incidencia de lesión renal aguda postoperatoria fue menor en el grupo de los pacientes manejados con anestesia total intravenosa. Esto es algo muy importante porque reduce la mortalidad en estos pacientes. Un metaanálisis realizado en el 2020 ha concluido que no hay diferencias en la mortalidad entre el TIVA o anestesia total intravenosa y la anestesia inhalada para cirugía cardíaca, que tampoco existieron diferencias en los biomarcadores de lesión miocárdica entre ambas técnicas, ni tampoco hubo diferencias en la duración de la intubación endotraqueal entre anestesia intravenosa y la anestesia volátil para cirugía cardíaca. En comparación a la anestesia intravenosa, la anestesia inhalatoria se asoció con duraciones más cortas de hospitalización y estancia en unidad de cuidados intensivos después de la cirugía cardíaca. Es decir, que ambas técnicas anestésicas van a conferir, mediante diferentes mecanismos, un cierto grado de cardioprotección. En cuanto a la neuroprotección, se sabe el impacto de la anestesia sobre el resultado neurocognitivo después de la circulación extracorpórea. Se han demostrado varios grados de disfunción cognitiva y deterioro, y se ha observado más en la anestesia basada en agentes volátiles que alteran la microcirculación periférica y cerebral. Y existe una asociación entre la exposición a agentes anestésicos volátiles y la formación de ovillos neurofibrilares y placas amiloideas en pacientes con enfermedad del Alzheimer. El propofol provoca neuroprotección directa, atenuando las respuestas inflamatorias durante la circulación extracorpórea, eliminando los radicales de hidroxilo formados por la lesión cerebral y reduciendo el tamaño del infarto después de la isquemia reperfusión. Y respecto a la mortalidad, no existen diferencias estadísticamente significativas entre una anestesia total intravenosa y una anestesia inhalatoria en mortalidad a los 30 días, mortalidad intrahospitalaria y mortalidad a un año de seguimiento. En la guía de la Sociedad Europea del año 2019, se puede observar que la anestesia total intravenosa corresponde a una alternativa sensata al uso de los agentes volátiles, correspondiendo a una técnica económicamente viable que permite una titulación precisa con efecto clínico. Los beneficios de la anestesia total intravenosa incluyen la protección de órganos, cardioprotección del paciente y una mejor recuperación después de la cirugía cardíaca, con un gran potencial para mejorar los resultados neurocognitivos en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, con una reducción del delirio posoperatorio, náuseas y vómitos y el dolor posoperatorio. Y el uso de algoritmos de perfusión controlada por objetivos permite una titulación muchísimo más precisa. Si bien ninguna práctica de anestesia está libre de daños potenciales al medio ambiente, podemos considerar que el uso de la anestesia total intravenosa como una de las muchas formas de proteger mejor a los pacientes, a los trabajadores de la salud y la salud pública, con una reducción en la contaminación y agotamiento de la capa de ozono. Muchas gracias por su atención.